En Estados Unidos existe una teoría e incluso una práctica que está reflejada en su estrategia y en sus documentos, el ataque preventivo. Nosotros no la tenemos. En nuestra estrategia está formulada la respuesta a un ataque de represalia. Bueno, aquí no hay ningún secreto. ¿Qué es una respuesta de represalia? Vladimir Putin, en rueda de prensa celebrada en Bishkek, expuso de manera directa y contundente su visión sobre algunos de los temas más críticos de la actualidad geopolítica. En sus declaraciones abordó la diferencia fundamental entre la doctrina de disuasión nuclear rusa y la teoría del ataque preventivo, una estrategia defendida por los Estados Unidos. Además, explicó con detalle cómo funciona el sistema SPRN, el sistema de alerta temprana de ataques con misiles, y cómo la respuesta de represalia rusa es no solo inevitable, sino absolutamente letal para cualquier enemigo que se atreva a atacar. También abordó con firmeza los acuerdos de Minsk, al revelar que su objetivo nunca fue el de un acuerdo de paz real, sino que se trató de un mecanismo para ganar tiempo mientras se armaba a Ucrania. La revelación de que los propios líderes ucranianos y occidentales nunca tuvieron la intención de cumplir los acuerdos resultó ser una clara reafirmación de la decisión rusa de llevar a cabo la operación militar especial. El presidente ruso no dejó de lado las cuestiones estratégicas relacionadas con la energía, en particular sobre la cooperación energética con Asia Central, destacando los proyectos conjuntos con Kazajistán y Uzbekistán, y cómo la infraestructura necesaria para llevar gas ruso a la región requiere de una serie de inversiones complejas y colaboraciones políticas, a pesar de las dificultades financieras y logísticas. Putin también tocó el tema de los suministros al ejército, abordando los problemas que aún persisten, como la falta de ciertos materiales y equipos, pero dejando claro que el trabajo conjunto con el Ministerio de Defensa y las industrias de producción ya están solucionando la mayoría de los problemas. No en Estados Unidos, pero lo tenemos. Por lo tanto, si vamos a hablar de este ataque-desarme, tal vez deberíamos pensar en adoptar los desarrollos de nuestros socios estadounidenses y sus ideas para garantizar su seguridad. Solo estamos pensando en ello. Nadie se avergüenza de hablar de esto en voz alta en tiempos y años pasados. Esto es lo primero. Segundo, en Estados Unidos existe una teoría e incluso una práctica que está reflejada en su estrategia y en sus documentos, el ataque preventivo. Nosotros no la tenemos. En nuestra estrategia está formulada la respuesta a un ataque de represalia. Bueno, aquí no hay ningún secreto. ¿Qué es una respuesta de represalia? Respuesta de represalia, es decir, en respuesta, es como nuestro sistema SPRN, el sistema de alerta temprana de ataque con misiles que detecta los lanzamientos de misiles en dirección al territorio de la Federación Rusa. Lo detecta. Los lanzamientos han ocurrido. Después comienza la respuesta. Nosotros realizamos regularmente ejercicios de nuestras fuerzas nucleares. Ustedes lo ven todo, no lo ocultamos. Informamos, como corresponde según nuestros acuerdos con todos los países nucleares, con Estados Unidos, informamos a los socios de que realizamos tales ejercicios. Ellos también hacen exactamente lo mismo. Les aseguro, después de que el SPRN recibe la señal de un ataque con misiles, de nuestro lado hay cientos de nuestros misiles en el aire. Detenerlos es imposible. Pero aún así es una respuesta de represalia. ¿Qué significa esto? Esto significa que la caída de las ojivas de los misiles enemigos en el territorio de la Federación Rusa es inevitable. De todos modos, caerán. Eso sí, del enemigo no quedará nada porque interceptar un centenar de misiles es imposible. Y esto, por supuesto, es un factor de disuasión. Un factor de disuasión serio. Pero si el adversario potencial considera que es posible, que es absolutamente posible utilizar la teoría del ataque preventivo y nosotros no, entonces esto nos obliga a reflexionar profundamente sobre las amenazas significativas que se nos están creando. Este tipo de ideas que son realmente preocupantes en el ámbito de la defensa de otros países. Eso es todo lo que tengo que decir al respecto. Buenas tardes, la agencia TASS, Yulia Bubnova.
Angela Merkel dijo hace unos días que los acuerdos de Minsk en su momento se firmaron únicamente para dar tiempo a Ucrania de prepararse y luego ya luchar contra Rusia. Dígame, ¿cómo percibimos esto y sabíamos que nuestros socios actuaban así con nosotros? Gracias. Sinceramente, para mí fue absolutamente inesperado. Es decepcionante. Sinceramente, no esperaba escuchar esto de la ex canciller federal, porque siempre partí de la base de que el liderazgo de la República Federal actuaba con sinceridad con ellos, con nosotros. Sí, por supuesto, estaban del lado de Ucrania, apoyaban a Ucrania, pero aún así me parecía que el liderazgo de la República Federal siempre buscaba sinceramente una solución basada en los principios sobre los que acordamos y que se alcanzaron, entre otras cosas, en el marco del proceso de Minsk. Lo que se ha dicho ahora solo demuestra que hicimos lo correcto al iniciar la operación militar especial. ¿Por qué? Porque resulta que nadie tenía la intención de cumplir con estos acuerdos de Minsk. El liderazgo de Ucrania, en palabras del expresidente Poroshenko, también lo dijo, que los firmó, pero no tenía intención de cumplirlos. Pero aún así, yo esperaba que los demás participantes de este proceso fueran sinceros con nosotros. Resulta que ellos también nos engañaron. Y el sentido fundamental y el propósito principal de todo este esfuerzo era únicamente armar completamente a Ucrania y prepararla exhaustivamente para llevar a cabo futuras acciones militares. Bueno, lo vemos, sí, esto aparentemente nos dimos cuenta tarde, sinceramente tal vez deberíamos haber empezado todo esto antes, pero simplemente confiábamos en que aún podríamos llegar a un acuerdo dentro de estos acuerdos de paz, los acuerdos de paz de Minsk. Pero bueno, ¿qué se puede decir al respecto? Ahora surge la pregunta, por supuesto, la cuestión de la confianza. Y la confianza, por supuesto, ya está casi en cero. Pero después de declaraciones de este tipo, por supuesto, surge la cuestión de la confianza. ¿Cómo se puede llegar a un acuerdo? ¿Sobre qué? ¿Y es posible llegar a un acuerdo con alguien? ¿Y dónde están las garantías? Esa, por supuesto, es la pregunta. Pero de todos modos, al final habrá que llegar a un acuerdo. Ya lo he dicho muchas veces, estamos preparados para esos acuerdos, estamos abiertos. Pero por supuesto, esto nos hace reflexionar profundamente y considerar cuidadosamente con quién estamos realmente tratando en esta situación. Hagamos una última pregunta. Una última cosa, por favor. Interfax Ksenia Golovanova. Vladimir Vladimirovich, ¿pudo usted aquí, en Bishkek, discutir con el presidente de Kazajistán y el primer ministro de Uzbekistán la idea que recientemente, citándolo a usted, Tokayev expresó sobre la creación de una especie de unión tripartita del gas? Se sabe que Tashkent lleva mucho tiempo recibiendo gas de Gazprom desde Turkmenistán. ¿Por qué ahora surge la cuestión del suministro de gas ruso? ¿Por qué sistema de gasoductos podría llevarse a cabo esto? Y en general, según su valoración, ¿es esto algo que sucederá en un futuro cercano? El suministro de gas desde Rusia a Uzbekistán. Aquí no hay absolutamente ningún secreto. Comenzamos con la primera pregunta. Su colega la formuló y de alguna manera señalé que en general la economía de los países de la UEA se encuentra en un estado satisfactorio, al menos es estable y las perspectivas son buenas. Así es. Pero esto significa que las economías van a crecer. Ya están creciendo ahora y seguirán creciendo en el futuro. Y a su vez, esto significa que aumentará el volumen de consumo de recursos energéticos. Ya ahora no es suficiente. Y países productores de energía y gas como Kazajistán y Uzbekistán, por supuesto, miran hacia adelante y hacen lo correcto. Allí se han formado equipos económicos muy sólidos, existe un liderazgo político estable y los presidentes de ambos países miran hacia el futuro, calculan cuánto se necesitará en los próximos años y llegan a la conclusión de que necesitarán volúmenes y recursos adicionales. Teniendo en cuenta, entre otras cosas, sus obligaciones surgidas en años anteriores respecto a la exportación. Tienen compromisos de exportación y todo esto, además de que su propio consumo está creciendo, también deben cumplir con sus obligaciones de exportación. Todo esto hace necesario que volvamos a sincronizarnos, ver cómo está organizado todo y qué más podemos hacer. ¿Podemos hacerlo o no? Sí, podemos. Pero hay muchas preguntas. Por ejemplo, el norte de Kazajistán recibe gas de Oremburgo.
pero a Oremburgo, a nuestra planta de procesamiento de gas, el gas llega desde Karachaganak, desde un yacimiento en Kazajistán. Es decir, a Kazajistán le llega a precios internos de Rusia. Y para bombearlo a Uzbekistán es necesario utilizar el sistema de transporte de gas correspondiente, creado aún en la época de la Unión Soviética. Hay que repararlo, ya todo está silbando allí. Allí hay dos tuberías, una no se utiliza en absoluto y la segunda se usa para suministrar gas desde Karachaganak a Oremburgo. Y si se va a suministrar ese gas a Uzbekistán, la tubería debe funcionar en modo directo o en modo inverso. Esa es la cuestión. Entonces, surge inmediatamente otra pregunta. ¿Habría que construir un sistema de tuberías independiente a través del territorio de Kazajistán hacia Uzbekistán? Eso cuesta 200. Sí, y en Rusia también habría que construir infraestructura interna adicional para suministrar más gas a Asia Central. En Rusia, en el territorio de la Federación Rusa, y eso no es poco, son alrededor de 260.000 millones de rublos. Aquí hay muchísimas cuestiones que requieren coordinación mutua, análisis y la adopción de decisiones consensuadas, quizás incluso en algunos casos decisiones de compromiso. Y sin duda pueden encontrarse. En este sentido, esto podría ser una especie de alianza energética, pero también tenemos obligaciones con los países de la Eurasec. Uzbekistán por ahora es solo observador, pero por supuesto para Uzbekistán también es una razón para mirar más de cerca el trabajo de la Eurasec y encontrar aquí puntos de contacto con la Eurasec en general. Aquí no hay ningún obstáculo insuperable, pero esto requiere un trabajo muy sistemático a nivel de expertos, cálculos financieros, coordinación y la participación de cada país en estas inversiones. Por cierto, todos están preparados, todos quieren este trabajo conjunto e incluso están dispuestos a invertir conjuntamente. Es un trabajo bueno, grande y muy prometedor y con muy buenas perspectivas de futuro. Vamos a trabajar arduamente, este importante trabajo ya ha comenzado. Ahora mismo están llegando muchos colegas a Moscú, creo que de diversas partes del mundo. De Kazajistán. De Kazajistán y de Uzbekistán estuvieron hace poco. Milin irá allí, el trabajo se está realizando a nivel de viceprimeros ministros. El trabajo ya está en marcha y tiene buenas bases y estoy seguro de que habrá buenos resultados. Gracias. Alguien levantó la mano. Adelante, por favor. Muchas gracias. Soy Selbunov de NRB. Vladimir Vladimirovich, me gustaría volver brevemente al tema de la operación militar especial. De todos modos, no se puede dejar de notar el pin que lleva hoy también. Hace muy poco usted dijo que actualmente no hay motivos para reanudar la movilización parcial. Pero si concretamos un poco, ¿qué factores podrían influir en un cambio de esta decisión o incluso después de Año Nuevo? ¿Los rusos pueden estar completamente tranquilos? Hoy no existen tales factores, no se vislumbran. Ya lo dije, 300.000 personas fueron convocadas en el marco de la movilización. Permítame repetirlo una vez más. 150.000 están en el grupo. De los que están en el grupo, solo la mitad, bueno, un poco más, 7 de cada 7, están en unidades de combate. La otra mitad, entonces, está en segundas o terceras posiciones, lo que en realidad equivale al papel de tropas territoriales, o bien se dedica a entrenamiento adicional. Y otros 150.000 ni siquiera están en el grupo. Estos chicos están en campos de entrenamiento y centros de instrucción. Entonces, ¿qué adicional hay? Eso se considera una reserva de combate. La mitad de todos los movilizados, la mitad. Por eso, ¿qué movilización adicional podría haber? Ahora no se habla de eso. Bueno, está bien, supongamos... Entonces esto. ¿Sabe qué? Por extraño que parezca, también lo discutimos. Hay que observar la situación, cómo se desarrolla. Tal vez cambiar unas formaciones por otras para que todos tendrán el estatus de participantes en acciones de combate. Bueno, si alguien, por ejemplo, todavía está entrenando en el lejano oriente o en Siberia y otros están en la zona de combate, son cosas diferentes. Hay que observar, el Ministerio de Defensa y el Estado Mayor están pensando en esto, tomarán una decisión. En cualquier caso, en lo que respecta a la movilización, me parece que he dado una respuesta completa. Vamos, por favor. Donald Court Rashhoy. Vladimir Vladimirovich. Josep Borrell dijo que África apoya a Rusia porque, cito, se puede suponer que esta gente no sabe dónde está el Donbass, quizá ni siquiera sepan quién es Putin. ¿Cuál es tu reacción ante esto? ¿Quién lo dijo?
Josep Borrell de... Borrell es una figura grande, una figura importante de nuestro tiempo, ¿no? Una figura política de nuestro tiempo. Esto es lo que dijeron una vez de Brezhnev. Pero en África saben qué es Rusia y dónde está Rusia. En África conocen el papel que desempeñó Rusia durante la liberación del colonialismo. Prácticamente no hay ningún país africano que en su momento no haya recibido nuestro apoyo, político, informativo, económico y a veces incluso militar. Tenemos relaciones muy sólidas, muy buenas y amistosas con los países africanos y estas continúan. Si esas personas de las que usted hablaba supieran dónde está África y en qué situación se encuentran los pueblos africanos, entonces no obstaculizarían el suministro al continente africano de alimentos y fertilizantes rusos, de los cuales dependen, en última instancia, tanto las cosechas en los países africanos como la salvación de cientos de miles de personas en África de morir de hambre. Hasta ahora ni siquiera hemos podido sacar de algunos puertos, de puertos marítimos de países europeos, nuestros fertilizantes que están listos, como ya he dicho muchas veces, para ser entregados gratuitamente a los países africanos. En parte, este proceso avanzó bajo la presión del secretario general de la ONU, pero hasta ahora el problema no se ha resuelto. Que algunos políticos de la Unión Europea dejen de hablar tanto sobre su amor por los pueblos africanos y se dediquen a brindar apoyo directo a estos países, incluyendo no comprar alimentos en los mercados mundiales con el dinero que imprimen, no elevar los precios, no provocar inflación y no poner a los pueblos de África en una situación desesperada. Y al menos que no impidan a Rusia llevar a cabo ese trabajo productivo, arduo y necesario para los países africanos, dirigido a apoyar a las personas que realmente necesitan esa ayuda. En esto terminamos. Gracias. Muchas gracias. Sí, Andrei. Bueno, está bien, adelante. Pero será la última pregunta. Periódico Comerciante, Andrei Kolesnikov. Sí, lo sé. Hoy Ilya Yashin ha recibido... ¿Y quién es ese? Un bloguero. Ha recibido 8 años y medio según el artículo sobre noticias falsas. ¿No le parece que 8 años y medio por palabras es demasiado? Bueno, es una condena brutal. Bueno, eso, sabe, como decimos en nuestro país, si te parece deberías persignarte. A fin de cuentas, recibí mi formación básica en la entonces Universidad Estatal de Leningrado y quiero decirle que considero absolutamente inadmisible la injerencia en la labor de los tribunales. Considero inapropiado poner en duda la decisión de un tribunal. Existen ciertos derechos de protección de los ciudadanos establecidos por la ley. De la manera en que ellos quisieran hacerlo, se puede recurrir también a una instancia superior. Los abogados del señor Yashin seguramente saben cómo deben actuar. Vaya, por Dios. Bueno, adelante. ¿De acuerdo? Sí, muchas gracias. Vera Desyatova, Radio Best FM y Mayak. Últimamente han llegado mensajes contradictorios sobre el suministro al ejército. Usted dijo que... ¿Qué está llegando? ¿Qué? Mensajes contradictorios sobre el suministro al ejército. Usted dijo que los problemas se están resolviendo o que ya se han resuelto. Sin embargo, el flujo de mensajes de los combatientes en el frente no se detiene. Las solicitudes llegan a los corresponsales de guerra, a los voluntarios. Piden no solo uniformes, también medicinas porque los consumibles se acaban muy rápido. Y una pregunta, ¿a quién creer? ¿A los informes del Ministerio de Defensa o a los combatientes en el frente? No se puede creer en nadie, solo se me puede creer a mí. De acuerdo. Y nosotros trabajamos con el Ministerio de Defensa de manera regular, prácticamente todos los días discutiendo estos temas con ellos. Debo decir que realmente hubo problemas. Entonces, por lo que usted dice, probablemente aún persisten, aunque me aseguran que cada vez son menos y menos en cantidad y dejan de ser tan agudos como al principio de este proceso, especialmente el relacionado con la movilización. Pero por lo que usted ha dicho, y creo que tiene razón, los problemas aún están lejos de resolverse por completo. Pero eso es cuestión de tiempo. Creo que los problemas más graves ya se han resuelto, pero por supuesto se necesita algo de tiempo para poner en marcha las industrias correspondientes. Y el Ministerio de Industria está trabajando activamente en ello ahora. Adelante. Usted recorrió el puente de Crimea a principios de semana. ¿El puente de Crimea es un proyecto especial para usted? ¿Cuáles son sus impresiones de lo que ha visto ahora para usted, para el país, para todos nosotros? Bueno, simplemente quería apoyar a los constructores, porque ante todo apoyar a los constructores, darles las gracias porque en un plazo muy corto realizaron una enorme cantidad de trabajo y lo hicieron con calidad.
Y por supuesto quería ver si realmente era así o no, porque una cosa es lo que dicen en los informes oficiales, que todo está terminado, y otra cosa es cuando personas independientes proporcionan información. Es importante tener esa información. Lo mismo ocurre en este caso. En el caso del puente, quería ver por mí mismo cómo estaba realmente hecho. Realmente está hecho.